Estás escuchando El Rompeolas. Bueno, pues entramos ya en el último tema del programa de hoy. Vamos a hablar con Luis Fernando Díaz. Él lleva es responsable de un área de la ONCE, de la Organización de Ciegos, Nacional de Ciegos. Y con él vamos a hablar, podríamos hablar de muchos temas, pero vamos a hablar de uno en concreto, ¿no? Porque Luis Fernando es un amante del deporte total y queríamos hablar acerca de cómo él practica y ha practicado el deporte, además a un gran nivel, ¿no? Y habíamos titulado la conversación como Deporte y ceguera, ¿no? ¿Cómo se puede digamos, entroncar el tema para poderlo hacer dentro del mundo de las minusvalías y cómo lo ha logrado él? Luis Fernando, buenos días. Buenos días, Javier, y los oyentes también, por supuesto. Claro. Bueno, resulta que hace un par de programas hablábamos con Yaisa Díaz, que es una compañera que, si lo recuerdan nuestros oyentes, ha publicado el libro La hija del ciego. Y en el tema que estábamos hablando con ella del libro, hay un momento en el que ella comenta que su padre falleció ciego y que su tío Fernando, también ciego, pero que hacía maratones, que corría y tal y cual. Y entonces abrió como un campo que me parecía súper interesante hablar con el tío Fernando, ¿no? y ahí lo tenemos. Bueno, ¿cómo es el tema? Recuérdanos un poco, Fernando, ella la perspectiva hacia atrás un poco. ¿Tú de pequeño, tú naces ciego o lo vas perdiendo? ¿Cómo es el tema? Bueno, mira, yo nací viendo. Nosotros somos 6 hermanos, de los cuales los 3 últimos somos ciegos. Yo soy el más pequeño. Dentro de esto es una ventaja porque aprendí de los otros 2 seguramente un poquito. Claro. Más lo que yo soy. Sí. Y entonces, bueno, pues nacimos viendo. Prácticamente veíamos bastante cuando éramos muy pequeños. Concretamente en mi caso, yo perdí la vista quizás de los 3 el más pronto. Más o menos empezaba a perderla de manera importante con 4 añitos, 3, 4 añitos en adelante. Sí. Y con 7, 8 años veía un poquito, como yo digo, con un ojo y por un ladito. Pero bueno, ¿Y cómo lo llevaba Fernando? Porque tú, si veías ¿tú veías que ibas perdiéndolo poco a poco? ¿Cómo llevabas tú eso? Sí. Bueno, cuando uno es pequeño, la verdad, como lo que yo tenía, como todos los niños, era siempre ganas de jugar, ganas de correr, ganas de saltar por todos lados y demás, que afortunadamente en aquella época, porque yo nací en el año 62, y afortunadamente por aquella época, cuando uno era pequeño, pues había muchos sitios donde jugar, calles de tierra, y en La Laguna concretamente, pues ahí donde yo vivía, que vivía por la Avenida Trinidad, pues ahí teníamos calles de tierra y barrancos suficientes como para correr. Y la verdad que, bueno, yo me daba cuenta efectivamente que cada día que pasaba o cada tiempo, pues tenía más problemas para jugarse, para ver a los niños y jugar a ciertos juegos. Pero yo creo que con la energía esa que tenemos los niños, pues uno decía, yo lo tengo que hacer, yo tengo que jugar, y era lo que yo tenía en la cabeza. Todos los días tenía que jugar y no podía dejar de jugar. Y como tenía una madre que, ya te lo explicaba el otro día, que yo creo que tenía una inteligencia natural importante, donde afortunadamente ella tenía claro que no tenía que protegernos, ella siempre tenía una frase que decía mucho a la gente que iba a la venta, porque mi madre tenía una venta, y la gente se preocupaba muchísimo, porque la gente decía, doña Marina, ¿cómo puse dejar que este niño se va a caer por ahí, se puede dar un golpe? Lo vi allí con la bicicleta, lo vi con un patín, bueno, lo típico, ¿no? Y mi madre siempre decía, mi niño no ve, pero que tiene que jugar como los demás. Era una frase que siempre recuerdo. Mi niño no ve, pero tiene que jugar como los demás. Sí. Y eso siempre ayudaba mucho, porque... Bueno, y eso fue casi que de su propia escuela, digamos, ¿no? Porque, digo yo, que ella ya intuía que... Porque muchas veces hablamos de lo que es la protección, ¿no? Sí. Y claro, pero ella tenía claro que te darías un porrazo, pero tú necesitas jugar, ¿no?
yo tenía que jugar. Y ella eso siempre lo tenía muy claro. Y ella a nosotros siempre nos decía que ella tenía en todos los aspectos de su vida, ella siempre decía que no había nada que fuera un problema. Podía haber dificultades, pero nunca había un problema, que la vida había que seguir y que todo el mundo tenía sus problemas y que los problemas había que lucharlos, incluidos los nuestros. Claro, claro. Y eso le ayudó mucho y sobre todo nos ayudó mucho a nosotros por su forma de ser. Claro, 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 claro. Mira, y la relación con los chicos, con tu entorno, como en los juegos, en esa relación personal, ¿se adaptaban también? ¿Cómo era? Pues la verdad que sí, de una manera muy natural, porque como también uno pues quería, ellos afortunadamente tenían mucha suerte, porque los niños allí, pues todos me incluían a jugar, yo jugaba todo, hasta el fútbol, hasta a cualquier cosa. Yo me acuerdo que cuando una de las veces jugando al fútbol, venía el balón y claro, yo como veía tan poquito y por un lado nada más, pues el balón lo veía, pero lo que no me daba cuenta es que el barranco lo tenía a la derecha y bueno, y me resbalaba por la ladera para abajo y paraban el partido para ayudarme a salir. Ay, ay, ay. Cositas de la vida. Sí, Entonces, sí. pero sí, bien, sí. bien, con mucha naturalidad y la verdad que tuve una infancia a ese nivel bastante bonita y sobre todo que eso me ha ayudado mucho, me soltó mucho en la calle, me ayudó muchísimo, la verdad. Yo creo que sí, porque no tuviste miedo, digamos, por definirlo de alguna manera, ¿no? No, te no. enfrentabas, ¿sabes? O sea, lo Me estás dibujando enfrentaba a la perfectamente, situación, ¿no? ¿Eh? me enfrentaba a la situación como un niño. Los niños tienen la mente limpia a ese nivel Mm. y son capaces de todo. Mira, ¿tú qué opinas de la típica pregunta, ¿no? De ¿qué es mejor, no haber visto o haber visto? ¿Cómo es la historia? De nacer sin... Yo tuve un tío ciego también, de nacimiento, él fue de nacimiento. O perderlo, yo creo que si lo pierdes, pero ya has visto algo, por lo menos tienes unas perspectivas, ¿no? Hombre, yo creo que la ventaja que tenemos los que en su momento tuvimos la suerte de tener ese tesoro, porque no cabe la menor duda que es un tesoro, porque yo lo valoro. A mí cuando me preguntan, dice, ¿tú lo llevas bien? Yo digo, yo sí, pero hombre, me gustaría ver. Claro, yo lo llevo bien, lo acepto, pero me gustaría que no fuera así, está claro, ¿no? Y eso lo tiene uno, Claro, por lo menos yo lo tengo clarísimo. Y es verdad que tienes esa ventaja porque tienen uno los recuerdos visuales, ¿sabes? De las cosas, de la forma de las cosas, de los colores. Recuerdas muchas cosas visualmente y ese recuerdo visual te ayuda mucho, ¿no? Y seguramente los que no han visto nunca, pues tendrán otra percepción distinta, ¿no? Sí. Más que, pues las cosas las conocerán, pues tendrán una imagen de las cosas solamente, en vez de tenerla, ese recuerdo visual, lo tendrán con sus manos, con sus oídos, con su olor, con su olfato, vamos. Claro. O sea, por los sentidos que lo han percibido o lo perciben, es con lo que lo recuerdan. Claro, porque el resto de los sentidos tendrás que tenerlos mucho más entrenados, digamos, ¿no? Hombre, la gente dice que tenemos, que somos distintos, no, somos iguales, lo que pasa es que esos sentidos, el de la vista, el del olfato, o sea, el de la vista no, perdón, el del oído, el olfato, el tacto, lógicamente tenemos la obligación. El de la vista quizá también, porque muchas veces, no sé, quizás veas otra cosa que lo que no tenemos ese problema no lo vemos, ¿no? ¿Sabes? Hombre, como la canción dice, a mi manera, ¿no? A tu manera, claro. Mira, ¿y cómo te aficionas al deporte? Porque yo veo que tienes una vida súper activa de pequeño y tal. ¿Cómo se te mete a ti el tema del deporte y comienzas con él? Mira, yo creo que esa vida activa, tú lo has dicho, yo creo que eso, el correr siempre en la calle, jugar al fútbol, montar en bicicleta. La bicicleta, te cuento una anécdota. Yo cuando ya dejé de ver, que ya no veía prácticamente nada, tenía un sueño, porque mi madre cuando éramos pequeños y veíamos nos compraba triciclos, ¿no? Como cualquier niño. Sí. Pero claro, cuando ya no veíamos, mi madre, con toda la razón del mundo, no quería comprar bicicletas ninguna. Pero yo tenía un sueño y todos los reyes durante unos años, 2 o 3 años, me levantaba y me daba, hasta me daba el olor de las ruedas de la bicicleta. Pensaba que me iban a regalar una bicicleta. Sí. Porque era un sueño. Eso es una cuestión que siempre me ha encantado. Y fue muy gracioso porque ya era tanta el deseo de tenerla, que una vez una señora que dejó una bicicleta de estas
medianitas, ¿no? En la venta de mi madre para que se la iba a regalar a su nieto. La señora se llama Doña Candelaria, que todavía me acuerdo. Y ella dejó la bicicleta allí empaquetadita. Yo cuando vi aquello, toqué aquello empaquetadito, tan bonito, digo, ay Dios mío, esta bicicleta podría ser mía. Ay Dios. Y poquito a poco empecé a romper el papel y efectivamente fue mía. Luego mi madre le compró otro a la señora, porque cuando mi madre se dio cuenta ya yo me la había llevado para la calle. Ay, ay, sí, 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 sí. Sí, Oye, es que- lo has dibujado de una manera que me... te juro que llegué hasta oler el olor al neumático. Qué pues bueno, yo todavía tengo sí, ese sí. recuerdo. Sí, sí, sí. Y bueno, y luego yo, a los 9 años, en aquella época, porque tardábamos un poquito, ya fui al colegio de Sevilla, el colegio de la ONCE en Sevilla, y allí, pues poquito a poco, pues empecé a hacer atletismo. Y ya empezamos, bueno, pues, con 11, con 12, con 13 años ya empecé a ir a competiciones a nivel de intercolegial y después, bueno, ya alguna competición más a nivel nacional con gente con ciegos totales, ¿no? Porque luego se divide en categorías de ciegos totales, gente que tiene resto de visión y demás. Pero coméntanos, Luis Fernando, cómo, porque mucha gente, nuestros oyentes, mucha gente dirá, pero ¿y cómo si es ciego, cómo que si es ciego puede correr? ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues cuando son carreras, por ejemplo, de rectas, ¿no? Todos nos imaginamos una pista de atletismo, ¿no? La recta de 100 metros, por ejemplo, ¿vale? La carrera de 100 metros nosotros las hacemos solo, individual, y en ese caso nos orientan, pues se pone el monitor en la meta y nos va orientando con palmas y voces, por ejemplo, y nos va dirigiendo, ¿no? Por si acaso nos desviamos un poquito. Las carreras de velocidad las hacemos así. Y ya las carreras más largas de fondo, donde ya hay curvas y demás, ¿no? En la pista o en la propia calle o en la montaña, ya esas necesitamos un guía, pues un guía con el cual ya hemos corrido varias veces, ya nos conoce, nosotros lo conocemos, él tiene seguridad con nosotros también con él. Claro. Y a eso, pues bueno, pues nos indica, por ejemplo, yo qué sé, si hay curvas, en el caso de una carrera de montaña, si vamos a entrar en una situación de piedra, subida, bajada, cualquier cuestión que siempre pueda prever lo que pueda venir para el que está corriendo, ¿no? Para la persona que no ve. Aunque ya sabes, luego en una carrera esta de montaña te dice, mira, vamos a bajar por una bajada muy, muy complicada, con muchas piedras y demás. Ya cuando vamos corriendo, la verdad que ya no da más tiempo a avisar mucho. Ahí ya está el tema de intuir y poner bien los pies para que no te puedas caer y no tropezar, ¿no? Claro, porque tiene que ser difícil también, ¿no? Porque aunque lleves el guía, sí, bueno, dependerá del terreno, porque si el terreno es un poco complicado, pedregoso y tal, sí. Es complicado, ¿no? Bueno, sí, yo he hecho, para ponerte ejemplo, pues, bueno, ahora precisamente el día 5 de diciembre corro la K42, los 21 kilómetros, ahí en La Laguna, por la zona de hasta la Cruz del Carmen y luego vuelve a bajar otra vez. O sea, si conoces esa zona, pues ya ves que hay bastantes dificultades y algún desnivel que otro y con bastante dificultad técnica, ¿no? Ya he hecho también la Transvulcania, como 3 o 4 veces en La Palma, que es otra carrera un poquito complicada. He hecho unas cuantas. También he corrido la carrera del tanque, ahí en Tenerife. Oye, eres un héroe, eres un héroe. A ver, y oye, dime, a ver si las sensaciones son las mismas, que no supongo que serán las mismas, o cómo es bajo tu punto de vista, por ejemplo, alguien que esté corriendo normal, digamos que no tenga esa discapacidad visual, pero ¿y tú cómo te lo imaginas, por ejemplo, cuando vas, cualquiera de esas que tú me has comentado, la Transvulcania, cualquiera que va, tú, ¿qué te estás imaginando qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿O cómo te trabajas tú mentalmente? ¿Sabes? Yo creo que debe ser bastante parecido, porque al fin y al cabo todo lo que corremos, principalmente lo que llevamos en la mente es querer, poder. Dicen que la gente que corre, la mente es tan importante como el físico, ¿no? Y en el deporte, cuando llega un momento en que cada X kilómetros, a lo mejor, pues yo qué sé, en una carrera de 21 kilómetros, pues cuando ya llevas 12 y 13,
muchas veces se te pasa por la cabeza y dices, yo tengo unas ganas de parar, ¿no? Sí. Y ahí es cuando la mente aparece y dice, no, bueno, parar no voy a parar. Y superas esos tiempitos complicados. Yo creo que en eso a todos nos pasa, a los que vemos y los que no vemos, ¿no? Quizá, eso sí es verdad, el que no ve, sí que es verdad que el esfuerzo es prácticamente el doble, es el doble, una carrera de montaña que la persona que ve, ¿no? Porque yo, por ejemplo, si voy a subir un escalón, que lógicamente los escalones en la montaña todos sabemos que no son como los escalones de la casa, son muy irregulares y bueno, y uno pone la pierna encima del escalón, ya sea en el borde de la piedra, ya sea en el centro de la piedra, donde sea, pero tienes que subir. Y está claro que sufres un poquito más y el esfuerzo es bastante mayor. Eso sí es verdad. Claro, tiene que ser mayor. Mira, y hay un momento, digo yo, no lo sé, en el que, por ejemplo, la mente te puede funcionar, es que no haya como una diferencia entre la realidad y la mente, o sea, que estés conectado, que casi que es la mente la que te está llevando, como si realmente estuvieras, ¿sabes? No sé si me explico. Sí. ¿Sabes? Que es la mente, digamos que la frontera entre ambas casi que no existe, sino que, ¿sabes lo que te digo? Es verdad, cierto, es cierto. Sí. Tú fíjate, imagínate que estás corriendo una carrera y de repente hay una subida fuerte, ¿no? Está claro que el que la está viendo, seguramente ahí tiene que luchar contra que lo que ve no le derrote, ¿no? Porque dice, oye, mi madre, cuando empezar a subir por aquí, esto tiene que ser complicado, ¿no? Claro. Nosotros eso no lo vemos, es verdad que no lo pueden decir, y también es verdad que cuando empiezas a subir se nota el desnivel inicial, que ya sabes que te va a tocar una buena. Pero yo, por ejemplo, veo y sé dónde está el final, por ejemplo, ¿no? Pero tú no lo sabes. Sí, no, te lo pueden indicar, que a veces te lo indican, Sí. yo a veces prefiero no saberlo. Bueno, a lo mejor es mejor no saberlo. Yo me acuerdo una vez, yo me acuerdo una vez, Fernando, que estaba corriendo y entonces, de las pocas veces que he corrido, ¿no? Y recuerdo que estaba haciendo la media maratón de las galletas, ¿no? Y entonces recuerdo que pensé que era por el fraile hacia arriba y luego pensé que iba a girar a la derecha por una recta que hay ya, ¿no? Y tal. Sí. Pero que es allí, ¿no? Pero pensé que esa recta estaba un poquito más abajo, ¿no? Un poquito más abajo de los invernaderos. Y no estaba allí, sino que estaba a lo mejor a 100 metros más arriba. Pero aquellos 100 metros, o sea, no pude soportar esa psicológicamente no pude. No era donde yo pensaba, ¿sabes? Claro. Pues eso es importante mentalizarse, ¿no? Las carreras. La gente que asiduamente corre, se tiene que mentalizar mucho de eso, ¿no? O sea, nunca, siempre positivo, ¿no? Tú tienes que aguantar hasta que termines, ¿no? Que es lo importante. Claro. Mira, y con el tema del ciclismo, por ejemplo, ¿has hecho atletismo, has hecho ciclismo? ¿Qué más, no? Sí, hice atletismo, ciclismo. El ciclismo tuve como unos 6 años también en competición. En ciclismo lo hacemos en tándem, claro, porque en bicicleta de 2. Y bueno, lógicamente el de delante pues el que lleva la bici y las piernas las tenemos que tener bien los dos. O sea, la forma física tiene que ser bien las dos personas. Tiene que haber un parecido en la manera de pedalear, ¿sabes? Lo más parecido posible para que ninguno de los dos sufra mucho, porque si tú sabes que hay gente que pedalea diferente, gente que pedalea un poquito más moviendo la bici, otros que pedalean más con una pedaleada más elegante, ¿no? Hay diferentes estilos, ¿no? Y cuanto más parecido, mejor. Y si hay gente si coincide que la persona con quien vas, pues lo mismo rueda, que sube, que baja y tal, y tú también, pues mejor, ¿no? Todas esas cosas si coinciden siempre favorecen. Fernando. Y la bicicleta, nada, el ciclismo fue en una época interesante, y ahí también estuve en la élite, tuve bastante tiempo ahí metido. Pero élite, ¿no? Digo que élite, ¿no? Sí, con la gente siempre hablando de los campeonatos a nivel de capacidad visual, ¿no? Sí. Pero Fernando, muy bien, hay que ver cómo o sea, el término que el otro día te lo comentaba cuando hablamos, el término de la normalización de la vida, ¿no? ¿Sabes? Se hablaba primero de una integración, una inclusión, no sé qué, no sé cuánto. Sí. No, pero ya llegar a la normalización, y en este caso,
por ejemplo, lo que ha hecho la ONCE, es muy importante. Es muy Lo que ha hecho la importante, ¿no? ONCE Y cómo han llegado a adaptarse el fútbol, el deporte con el mundo de la discapacidad visual. Es alucinante. Y luego yo creo que también hay una cosa, y es que es bastante desconocida, porque yo creo que faltan los medios, falta verlo, falta palpar eso para que la sociedad también sepa lo que hay, ¿no? Sí, mira, yo en la ONCE llevo el tema de las ventas, ¿no? A nivel comercial, y hago muchas entrevistas a gente con discapacidad que pretende vender, ¿no? Y que te aspira a vender y quiere entrar con nosotros, ¿no? Y hay una pregunta que hago mucho en las entrevistas y yo le digo, ¿qué conoces de la ONCE? Y las respuestas son casi en un 100% las mismas que mucha gente de la sociedad. Todo el mundo nos admira. Sé que hacen cosas muy buenas, ayudan a la gente, las personas con discapacidad cada día están pudiendo vivir mejor. Y es verdad, pero en realidad de nosotros no conocen como tú lo que tú has dicho, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Nosotros lo que intentamos es poner los recursos para que la gente que tenga una pérdida visual o que tenga otras discapacidades, porque la ONCE también colabora con otras entidades de asociaciones, con gente con discapacidad, y lo que intentamos es que la gente, poner los recursos para que la gente pueda normalizar sus vidas, o que podamos normalizar nuestras vidas, ¿no? Y como es el tema de rehabilitar a las personas que tienen dificultad visual, ya sean personas que nacen ciegas o que pierden su visión de mayor. Oye, Fernando, a mí me parece que ese campo es muy interesante, pero el tiempo se nos fue. Yo, si te parece, se nos fue, ¿no? podríamos comentar otro día el tema, ¿sabes? A mí me parece súper interesante. Yo creo que esa labor hay que difundirla, hay que visualizarla. A mí sí me gustaría dejar, Javi, si tú me lo permites, sí, claro, en la mente de las personas que nos estén escuchando. Tú decías que soy un héroe. A mí me gusta darle siempre normalidad a estas cosas, porque yo creo que todas las personas cuando quieren luchar por algo, lo consiguen, ¿no? Y yo creo que nosotros también nos pasa lo mismo. Cuando queremos hacer cosas y cuando queremos luchamos. Quizás la diferencia es que dentro de la limitación que tenemos nos hace que luchemos pues, con más fuerza, ¿no? Y para superar las posibles dificultades añadidas que hay por la discapacidad que tengamos. Pero al fin y al cabo es normal. El otro día te comentaba que había una señora en una de las carreras que yo terminé, una señora que cuando llegué a la meta me abrazó y me dijo, me acabas de enseñar lo que tengo que hacer con mi hijo que está en una silla de ruedas. Y eso para mí fue una satisfacción. Yo te dije que ya se nos quedaba y dije, coméntame esa frase que me encantó. Es decir, ella te vio llegar, tú ciego, llegas al final, y ella que tiene un hijo en la silla de ruedas, ¿cómo te dijo? ¿Me acabas de enseñar? ¿Cómo es? Me acabas de enseñar lo que tengo que hacer con mi hijo. Fernando, increíble, o sea, no hay más que añadir, o sea, yo creo que todos podemos ser héroes, ¿no? Cada uno en nuestra escala, todos podemos. Fernando, te llamo otro día y hablamos del tema de la ONCE. Muy bien, cuando tú quieras es lo que necesites. Un placer y un abrazo para todos. Y nada, vamos a ver si nuestros amigos de La Palma van pudiendo ver la luz fuera del túnel que tienen. Ojalá. Eso esperamos todos, exactamente. Bueno, Fernando, suerte en esos 42 kilómetros que te esperan dentro de poco. Suerte y salud para todos. Adiós, un abrazo. Suerte. Chao, buen día. Adiós. Chao.